del derecho administrativo, ¿verdad? Esa realización del bien común. ¿Por qué? Porque como hemos visto, ¿verdad? La administración pública es la que se encarga prácticamente de prestar los servicios públicos para lograr este bien común. Veamos otra definición. Establece que el servicio público es una actividad técnica, es directa o es indirecta, ¿verdad? Porque muchas veces la puede prestar el Estado o puede ser prestada a través de empresas privadas. Por ejemplo, mencionemos el servicio de transporte urbano, ¿verdad? Que si bien es cierto, no lo presta directamente el Estado, hablemos del transurbano, ¿verdad? Porque el Transmetro es una compañía municipal, ¿verdad? Y subsidiada y administrada por la Municipalidad de Guatemala, ¿verdad? También es un servicio público, pero este es municipal. Ahora, cuando hablamos del transurbano, por ejemplo, es un servicio público, hablemoslo nacional o general, ¿verdad? No es un servicio municipal, sino que es general para toda la población. Y ahí sí es prestado en forma indirecta porque el Estado necesariamente no lo presta, sin embargo, pues sí presta, pues aporta un subsidio, ¿verdad? Y da como este tipo de concesiones, ya que materialmente pues se encuentra imposibilitado de prestar el servicio en forma directa. Continuemos con la definición. Establece que de la administración pública activa o autorizada a los particulares, ¿verdad? Que es lo que les decía, lo puede hacer el Estado o lo pueden hacer los particulares, pues a través de concesiones. Sin embargo, siempre están bajo la supervisión del Estado, o en esencia así debería de ser, ¿verdad? Porque, paréntesis, últimamente pues pareciera que el transurbano pues ya no tiene control el Estado, ¿verdad? Prácticamente tienen unas tarifas exageradas y pareciera, ¿verdad? Ahí sí que se tendría que hacer un estudio prácticamente de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque el Estado paga un subsidio a las empresas de transporte para que los precios o los costos para la población pues sean mucho menores. Entonces, ahí sí se tendría que realizar un estudio, ¿verdad? De qué es lo que está sucediendo, porque con todo esto de la pandemia, pues se ha descontrolado un poco la situación, ¿verdad? En torno a las cuotas que uno paga como usuario del servicio de transporte transurbano. Y pues estas deben de haber sido creadas, ¿verdad? Y controladas para asegurar la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, ¿verdad? O sea, no se puede crear un servicio público solo para prestarle servicio a un grupo o en forma individual, sino que la necesidad debe de ser colectiva, ¿verdad? Ustedes saben que pues en Guatemala la economía pues está muy mal y entonces todos necesitamos utilizar pues el servicio de transporte urbano, ¿verdad? Y tal vez si no todos, pero la mayoría, ¿verdad? Porque la mayoría pues somos de una economía muy baja o muy pobre, entonces necesitamos de estos servicios. Y deben de estar, es importante este aspecto que el régimen al que se sujetan los servicios públicos son al derecho público, ¿verdad? Es decir, aunque una empresa sea privada y que esté prestando servicios públicos, debe de regirse a través del derecho público, ¿verdad? En este caso, pues sería en la ley de compras y contrataciones del Estado, ¿verdad? No porque sea una empresa privada, se van a aplicar normas de derecho privado. Y les coloco pues ahí el fundamento legal, ¿verdad? Que es el artículo 1 de la Constitución Política de la República. Ahora veamos, abordemos pues un poquito más en torno a lo que es la definición de servicio público. Para ello la vamos a abordar en dos sentidos. El primero es como organización. Y al respecto, pues esto nos establece que el servicio público se basa en una organización controlada por la administración pública. Es decir, aquí no nos está especificando de que la organización es específicamente, tiene que ser del Estado, ¿verdad? Sino que puede ser, como les mencionaba, una empresa privada, ¿verdad? Que a través de una concesión haya obtenido el derecho, ¿verdad?, a prestar servicios públicos, obviamente van a lucrar,
pero como van a obtener un subsidio por parte del Estado, entonces los precios pues son mucho menores para beneficio de la población, ¿verdad? De todos nosotros, que ese realmente es el objetivo, ¿verdad? Entonces, en esta definición es amplio, ¿verdad? El decir organización, es decir, puede ser cualquiera, siempre y cuando esté bajo la supervisión del Estado, ¿verdad? Porque no significa de que el Estado ahí no va a tener intervención, todo lo contrario. Si bien es cierto de que se está prestando un servicio público a través de una empresa privada, pero el Estado debe de controlar porque en teoría es un servicio que es obligación del Estado prestarlo, pero por materialmente encontrarse imposibilitado de hacerlo porque no cuenta con una inversión suficiente. Imaginémonos nosotros de que el Estado fuera quien tuviera que prestar los servicios de transporte urbano. Tendría que comprar, pues, una flotilla bastante amplia de buses, ¿verdad? Y realmente, si no, que no puede o materialmente está imposibilitado de realizar esa inversión, entonces ahí es donde otorga las concesiones a empresas privadas, ¿verdad? Que sí cuenten con esa capacidad de prestar el servicio. El siguiente aspecto es como actividad, ¿verdad? Aquí ya no estamos hablando de quién presta el servicio, qué organización, ¿verdad? Si es sector público o privado, sino la actividad en sí del servicio público. Y nos indica que el servicio público se basa en la actividad que busca satisfacer una necesidad de interés general, ¿verdad? Entonces, esta actividad, esa es su esencia, ¿verdad? Prestar un servicio que cumpla con las necesidades de interés general, ¿verdad? De la población. Entonces, estas dos definiciones pueden unirse en uno solo, ¿verdad? Para comprender mejor la definición de servicio público, lo unificamos e indicamos que el servicio público se basa en una organización, ¿verdad? Es decir, quién va a prestar el servicio, una entidad pública o una entidad privada, ¿verdad? Controlada por la administración, ¿verdad? Que es un aspecto bien importante y que su finalidad es satisfacer la satisfacción de determinada necesidad de interés general, ¿verdad? Entonces aquí estamos unificando las dos definiciones, ¿verdad? Que exista una organización, ¿verdad? Que esté controlada por la administración y que su finalidad pues sea satisfacer la necesidad de interés general. Ahora con relación a los elementos. Veamos que la primera o el primer elemento que encontramos es una creación jurídica. Es decir, no hay servicio si no hay una norma que lo cree. Volvemos nuevamente a que en el derecho administrativo nosotros aplicamos o se aplica, ¿verdad?, el principio de legalidad y el principio de juridicidad. Es decir, para que exista un servicio público debe de estar fundamentado en una norma, ¿verdad? Como nosotros hemos abordado cuando vimos el tema de los órganos administrativos, cómo nacen a la vida jurídica los órganos administrativos, pues es a través de una ley, ¿verdad? Y en su ley pues se va a establecer específicamente para qué fin fue creado. Hablemos de la ley del organismo ejecutivo. Ahí vamos a encontrar las funciones de cada uno de los ministerios. Por ejemplo, hablemos del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que la salud es un elemento es un servicio público esencial. Entonces, ahí específicamente establece, ¿verdad?, que el Ministerio de Salud es el que está facultado para regular, ¿verdad?, la prestación de servicios a nivel nacional, ¿verdad?, controlar los centros de salud, los hospitales. Entonces, ahí se está fundamentando, ¿verdad? Ahí encontramos el fundamento legal para la prestación de ese servicio en específico. ¿Qué es lo que nos establece este elemento, verdad? Que debe de existir una creación jurídica, ¿verdad? Si no hay norma que lo faculte, entonces no estamos hablando de que el servicio público pues sea legal. Ahora bien, el siguiente elemento es que responda a una necesidad colectiva que debe de ser atendida, sin olvidar que la determinación de la necesidad por atender corresponde exclusivamente al Estado, ¿verdad? Entonces, volvemos nuevamente a lo que es el artículo 1 de la Constitución. La obligación de quién es de prestar servicios públicos es del Estado, ¿verdad? Esa es la finalidad o la esencia por la cual el Estado
surgió la vida jurídica por la cual se organizó, ¿verdad? Ya que si recordamos la historia, pues antes no surgía esto, ¿verdad? De que el Estado prestara determinados servicios públicos. Prácticamente esto no estaba regulado y la gente tenía que encontrar la forma de cómo subsistir. Sin embargo, con el desarrollo de la humanidad, ¿verdad? De la tecnología, los estudios, entonces esto ha ayudado a que exista una mejor estructura, ¿verdad? A nivel de país, que surja lo que son la democracia, ¿verdad? Y a través de ello, pues, mejorar la calidad de vida de los habitantes de un país. Entonces es importante a ello, ¿verdad? Que este servicio debe responder a la necesidad de los habitantes, ¿verdad? El siguiente elemento es que su desempeño requiere de una empresa u organización empresarial profesionalmente establecida, ¿verdad? Entonces, debe de existir una empresa sí o sí que preste el servicio público. Si es a nivel estatal, obviamente, ¿verdad? Ya lo vimos que cada órgano administrativo pues está facultado, está legalmente constituido, pues para cumplir los fines por los cuales se creó. Y si hablamos de una empresa privada también, ¿verdad? Es decir, una sociedad anónima, por ejemplo, debe estar legalmente inscrita en el registro mercantil, ¿verdad? Debe estar cubriendo sus impuestos, es decir, registrados en la SAT y cumpliendo con cada una de las obligaciones tributarias que le corresponden. Con relación al otro elemento, ¿verdad? Su prestación debe de ser regular, debe de ser uniforme, debe de ser continua y técnicamente adecuada a la necesidad colectiva que pretende satisfacer. Estos son características en lo que es regular, uniforme y continuo, y lo vamos a abordar posteriormente, ¿verdad? Vamos a analizar en qué consiste que el servicio debe ser regular, debe ser uniforme y debe ser continuo. Entonces, ya lo vamos a abordar. Luego, encontramos como elemento la intervención estatal, ¿verdad? El Estado no puede otorgar a un particular la prestación de un servicio. Imaginémonos que otorgue a un hospital privado, ¿verdad? La prestación de un servicio que debería de prestar un hospital público. Por ejemplo, hay ciertos asuntos que no los pueden realizar en los hospitales públicos y a veces pues dan como referencias para ir a un hospital privado, por ejemplo. Pero siempre debe tener una intervención estatal. Es decir, el Estado puede supervisar, ¿verdad?, cómo se está prestando ese servicio, ya que es su responsabilidad hacerlo. El siguiente elemento es que el sujeto que desarrolla la actividad satisfactoria, primero encontramos que normalmente es el Estado, ¿verdad? Lo que ya les indicaba. Pero cuando se ve imposibilitado, lo otorga a particulares, pues a través de concesiones, como sucede con varios servicios públicos, ¿verdad? Hablemos de la construcción de carreteras. Esas siempre son otorgadas a través de concesiones porque el Estado pues no tiene la capacidad de realizarlo a través del ministerio correspondiente, ¿verdad? Vamos a verificar el correo para cerciorarnos de que todo esté transcurriendo bien. ¿Ok? Sí, parece que no hay ningún inconveniente. Entonces, continuamos. Ahora veamos con relación a los elementos. Primero, pues, identifiquemos que su ofrecimiento lleva implícita la idea dominante de que está desprovisto de lucro, ¿verdad? Es decir, el Estado específicamente debe de prestar servicios públicos sin la intención de que a través del mismo pues se va a lucrar. A través de ciertos servicios públicos es cierto de que sí pagamos, pero son cuotas simbólicas, ¿verdad? Como por ejemplo, como les decía, en el transporte público, sí es cierto, nosotros estamos pagando una contribución, pero si el Estado no pagara un subsidio, entonces esa contribución sería, o sea, nosotros estaríamos pagando el doble o el triple, ¿verdad?
de lo que normalmente se paga. Entonces ahí es donde podemos ver eso, ¿verdad? Y que el Estado en sí no pretende lucrar como sí lo hacen las empresas privadas, ¿verdad? Y si el servicio público lo está prestando una empresa privada, lo mismo, el Estado no tiene por qué beneficiarse a través de la prestación de dicho servicio, ¿verdad? Y la empresa obviamente sí va a ganar, la empresa privada sí va a ganar porque ese es su fin, para eso fueron creados, ¿verdad? Para obtener ganancias. El Estado no, ahí es todo lo contrario. Su actividad se rige por reglas de derecho público, aun cuando sea prestado por particulares concesionarios. Es decir, si el Estado otorgó la prestación de un servicio público a través de concesiones, las normas que van a regular ese contrato va a ser específicamente de derecho público, ¿verdad? La ley de compras y contrataciones. El siguiente elemento es en torno a su desempeño. Este requiere tener en cuenta el interés del usuario, ya que de no ser así, no satisface la necesidad colectiva que pretende subsanar. Inclusive en aquellos servicios públicos que se otorgan de forma gratuita. Además, debe señalarse el mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces, estos son los tres elementos en torno a los servicios públicos. Y pues les presento una clasificación de los servicios públicos. Primero, pues veámoslos por su importancia. Al respecto, estos pueden ser esenciales y también pueden ser secundarios, ¿verdad? Y nos establece que estas características coinciden con la división de directos e indirectos. Deben excluirse en razón de que los calificados como servicios públicos esenciales no son sino los que nosotros hemos reputado como cometidos esenciales de la administración, excluyéndolos de la idea de servicios públicos por los motivos en su oportunidad expuestos. Ahora bien, con relación a los secundarios, estos coinciden con los que hemos reputado como verdaderos servicios públicos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esos servicios públicos esenciales, nos estamos refiriendo a todos aquellos que para cada uno de nosotros, pues es primordial, ¿verdad? Que el Estado pues no los puede dejar de prestar. Se recuerdan que cuando abordamos la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, pues aquí encontramos una clasificación de servicios públicos esenciales y todo ello establece acá que es por los fines de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, estos servicios que están acá, que están contenidos en el artículo 4 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Y justamente existe esta ley porque estos servicios el Estado no los puede dejar de prestar. ¿Por qué? Porque justamente tienen esa calidad de esenciales, es decir, nosotros no podemos vivir sin ellos. Por ejemplo, acá tenemos los servicios que prestan los hospitales. Imagínense qué hacemos nosotros si los hospitales son cerrados, por ejemplo, o los centros de salud o los puestos de salud, ¿verdad? Ellos prestan servicios importantes y esenciales que son son vitales, son de emergencias. Imagínense que la salud pues no nos avisa, ¿verdad? En qué momento pues nuestro cuerpo va a tener pues comprometida la salud. Entonces, por eso se categorizan como esenciales. También encontramos los servicios de teléfono, de aeronavegación, los telegráficos y de correo. También los servicios de higiene y aseo personal, ¿verdad? Entonces, esos son considerados como esenciales. La administración de justicia también. El transporte público, urbano y extraurbano, estatal o municipal de todo tipo. También los servicios de suministro de agua a la población y de producción, generación, transportación y distribución de energía
eléctrica y de combustibles en general. Y por último, los servicios de seguridad pública, es decir, la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Sí o sí debe de prestar los servicios de seguridad a todos los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, es acá donde podemos ver esta importancia, ¿verdad? Y la diferencia, los secundarios, pues son aquellos que, si bien es cierto de que están ahí los servicios públicos, pero no son categorizados como esenciales, es decir, que nosotros sí podemos vivir sin estos servicios, pero estos no, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con salud, ¿verdad? Alimentación, energía eléctrica, agua, seguridad y transporte. O sea, estos son considerados de verdad esenciales, al igual que la justicia, ¿verdad? Esto no se puede detener y el Estado debe sí o sí garantizar la prestación de estos servicios. Ahora veamos la otra clasificación, que esta corresponde a los propios o impropios, ¿verdad? Los propios, según que los preste la administración directamente o por concesionario o bien por los particulares bajo vigilancia y reglamentación de aquella, debemos de descartar estas categorías de nuestra clasificación porque tales servicios impropios no son sino meras actividades individuales o particulares de interés público. Y algunos ejemplos, pues, ¿verdad? Son el agua potable, el alumbrado eléctrico, tratamiento de desechos sólidos y otras concesionados, ¿verdad? Como lo es el transporte urbano, ¿verdad? O sea, ¿por qué son considerados propios? Propios o impropios, ¿verdad? Los propios son los que presta el Estado, sea en forma directa o sea en forma indirecta, ¿verdad? A través de concesionarios, es decir, empresas privadas que hayan ganado pues una concesión a través del procedimiento legalmente establecido. Entonces, estos son considerados propios, ¿verdad? Que los presta el Estado, directamente o a través de concesionarios. Con relación a los impropios, estos no figuran en la ley, derivan específicamente de un permiso. Por ejemplo, las farmacias, ¿verdad? Que esto está íntimamente ligado pues con la salud. La lechería, ¿verdad? Que tiene que ver con la alimentación y las panaderías. Entonces, estas no necesariamente figuran en una ley, pero sin embargo, a través de las municipalidades, ¿verdad? Que es quienes normalmente pues otorgan ciertos permisos, o puede ser el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que otorgue ciertos permisos y autorizaciones, pues para que las farmacias puedan operar, ¿verdad? Y que se mantengan abiertas al público. Entonces, esa es la diferencia entre los propios y los impropios, ¿verdad? Los propios sí o sí los presta el Estado en forma directa o indirecta y figuran en una ley, mientras que los impropios, estos no, ¿verdad? Estos no necesariamente van a figurar en una ley, sin embargo, pues sí, el órgano que va a darles el permiso o autorización, sí están facultados para hacerlo, ¿verdad? Pero el servicio como tal no está especificado en una ley. Siguiendo con la clasificación, encontramos a los necesarios y voluntarios. Según que su organización y funcionamiento estén impuestos por el orden jurídico constitucional, ejemplo, pues la salud, ¿verdad? La educación, la vivienda, en cambio dependen solo de una determinación legal ordinaria. Esto es en el caso de los voluntarios, ¿verdad? Los voluntarios están, no, digamos, no son por mandato constitucional, sino que pueden estar contenidos en una ley ordinaria. Mientras que los necesarios, estos sí o sí, ¿verdad? Prácticamente se regulan con los esenciales, ¿verdad? Porque son por mandato constitucional. Veamos lo que establece la Constitución al respecto de la salud. En el artículo 93 encontramos el derecho a la salud y establece que el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna, ¿verdad? O sea, incluso es considerado un derecho humano, ¿verdad? Porque es
Es un servicio esencial que el Estado debe de prestar a través de los hospitales, de los puestos de salud, incluso a través del ICS, ¿verdad? Ahora bien, establece en el artículo 94 obligación del Estado sobre la salud y asistencia social. El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, ¿verdad? Aquí encontramos esa característica de que debe de ser universal, ¿verdad? Para todos, porque aquí está hablando de habitantes, es decir, aunque sea un transeúnte o un extranjero, ¿verdad? Tiene derecho a que se le presten estos servicios públicos. Desarrollará a través de sus instituciones acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social, ¿verdad? Entonces, el Estado, a través del Ministerio de Salud, ¿verdad?, debe realizar una serie de acciones, ¿verdad?, encaminadas a la prevención, a la promoción y la recuperación de la salud. Por ejemplo, cuando se han dado muchas enfermedades hacia los niños, por ejemplo, hablemos del sarampión, de la viruela. Entonces, en estos casos, el Estado, si ustedes se han dado cuenta, a través del Ministerio de Salud, realiza campañas informativas, ¿verdad?, hacia los padres de familia. ¿Para qué? Para que estén al pendiente de que cuando tengan hijos menores, los lleven a vacunar, ¿verdad? Y que cumplan con una serie de vacunas que van a generar anticuerpos, pues para mejorar una prevención de enfermedades graves posteriores e incluso que los niños fallezcan, ¿verdad? Como sucedía antes cuando no existían lo que eran las vacunas, ¿verdad? Muchos niños morían pues a causa de enfermedades, ya que pues no tenían los anticuerpos necesarios. Ahora, la otra clasificación establece como servicios obligatorios y los facultativos, según que los particulares tengan o no el deber de usarlos por motivos de interés social, ¿verdad? Es decir, los obligatorios, como les indicaba, ¿verdad? Ir a llevar a los niños a vacunarse, ¿verdad? Que tengan ese control de vacunación. Eso es obligatorio, ¿verdad? El servicio público ahí está a través de los centros de salud y entonces los padres pues tienen la obligación de llevar a sus hijos y vacunarlos, ¿verdad? O mandarlos a la escuela, ya que la educación es otro servicio importante y que el Estado pues le da una preeminencia a través de nuestra Constitución. En el artículo 71 establece, se garantizará la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. O sea, aquí estamos viendo de que es una obligación del Estado, ¿verdad? Realizar o facilitar la educación, ¿verdad? Es decir, que la creación de escuelas, de llegar hasta los últimos rincones de la población. Nosotros sabemos de que en Guatemala hay muchos departamentos que pues todavía tienen muchas limitaciones para tener el acceso a la educación, cuando nosotros estamos viendo acá de que primero es un derecho humano, luego es un bien o un servicio esencial para nosotros, para nuestra formación, ¿verdad? Como profesionales y que podamos ser personas de bien para nuestro país. Ya que en el artículo 72 establece los fines de la educación. Indica que la educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y la cultura nacional y universal. O sea, no existe otra forma en que nosotros pues nos podamos educar al respecto, ¿verdad? Entonces aquí el Estado, si bien es cierto de que se han bajado los índices de analfabetismo, pues aún el Estado pues tiene un reto, ¿verdad? Muy importante, que es mejorar esta situación y trabajar al respecto. Entonces, en vista de las entidades administrativas territoriales que los tengan a su cargo, también, ¿verdad? Esta es otra clasificación, que pueden ser nacionales, ¿verdad? Cuando se prestan para todo un país,
municipales o pueden ser locales, ¿verdad? Y a su vez mixtos, es decir, que se presten pues tanto a nivel nacional como a nivel municipal, según que interesen a 2 o más personas públicas. Pues nosotros sabemos que las municipalidades prestan varios servicios públicos, como lo es el agua potable, ¿verdad? En el caso de la ciudad de Guatemala, pues es Empagua, ¿verdad? Que presta pues dicho servicio y que no está obteniendo un lucro con ello, ¿verdad? Sin embargo, si fuera una empresa privada que estuviera prestando dicho servicio, la cuota o el agua, ¿verdad? Sería muchísimo más alto el valor. En torno a las características, vamos a identificar varias características de los servicios públicos. El primero que encontramos es la continuidad, ¿verdad? Esto significa que la prestación respectiva no debe de ser interrumpida, ¿verdad? Siempre debe estar la prestación del servicio. Los hospitales públicos deben de estar abiertos sí o sí, siempre. Los puestos de salud, ¿verdad? Si bien es cierto, tienen un horario determinado, pero siempre deben de estar prestando dichos servicios. Y como ya lo vimos, por eso en la ley de sindicalización y regulación de huelga, ¿verdad? Prácticamente se les prohíbe o se les está prohibiendo el derecho de holgar, ¿verdad? Porque estos servicios son esenciales, no se pueden interrumpir, deben de tener una continuidad porque la población necesita de estos servicios, ¿verdad? Independientemente de que todos los días lo utilicemos, o sea, lo vamos a utilizar cuando sea necesario, ¿verdad? La continuidad contribuye a la eficiencia de la prestación. Estar disponible el servicio público para nosotros los usuarios. La otra característica que encontramos es la regularidad. Esto significa que debe de ser prestado o realizado con sumisión o de conformidad a reglas, normas positivas o condiciones preestablecidas. Y es importante que no debemos confundir continuidad con regularidad. La continuidad, como ya vimos, es que el servicio pues no debe de la regulación de la forma en que se va a prestar el servicio público, ¿verdad? Porque si no se estaría vulnerando el procedimiento para la prestación del mismo, ¿verdad? Por ejemplo, identificamos acá que regular es lo que funciona acompasadamente, ¿verdad? Conservando el ritmo según los procedimientos. El servicio de ferrocarril, ¿verdad? Este es un ejemplo. Teóricamente es continuo y es regular, porque debe de funcionar sin interrupción y de acuerdo a un horario establecido. Es decir, de 8 a 9, eso es lo regular, ¿verdad? Porque eso es lo que establece el procedimiento. Y lo continuo es porque todos los días va a estar prestando el servicio. Continuemos con las características. La siguiente es la uniformidad o igualdad. Significa que todos los habitantes tienen el derecho a exigir y recibir el servicio en igualdad de condiciones. Esta regla impera incluso en los servicios públicos, industriales o comerciales, donde todos los que se encuentran en la misma situación pueden exigir las mismas ventajas. Acá nosotros podemos hacer una identificación, ¿verdad? De igualdad y de uniformidad, ¿verdad? Prácticamente estaba hablando de un genérico. Entonces, este servicio, como nosotros ya lo identificamos en la Constitución, ¿verdad? Debe de ser para todos los habitantes, ¿verdad? Sin discriminación alguna, por ninguna razón, ¿verdad? Ni por raza, ni por religión, por nada. El servicio, todos
debemos de tener el acceso, si lo queremos utilizar o no, si queremos, por ejemplo, ir en lugar de al San Juan de Dios, ir a una clínica privada, pero esa ya es una decisión personal porque yo tengo la capacidad de hacerlo. Sin embargo, el Estado, aunque ciertas personas tengan la capacidad de acudir a una clínica privada, debe de estar habilitados los servicios públicos, ¿verdad? Entonces, para que exista una igualdad para todos, ¿verdad? La siguiente característica es la generalidad. Significa que todos los habitantes tienen derecho a usar los servicios públicos de acuerdo a las normas que rijan a estos, ¿verdad? Aquí no hay mayor cosa que agregar, ¿verdad? Es claro de que debe ser general para todos. Y el de igualdad es que debe ser prestado pues en las mismas condiciones, o sea, no es lo mismo. La siguiente característica es la obligatoriedad. Esta es bien importante, ya que se entiende a referir al deber que pesa sobre quien debe realizar o prestar el servicio. Entonces, en este caso, pues es el Estado, ¿verdad? El que está obligado a prestarlo. Y nos indica que no valdría decir que el servicio público debe de ser continuo, debe de ser regular, debe de ser uniforme y general, si quien debe prestarlo o realizarlo no estuviera obligado a hacerlo. Entonces, aquí no tendría ningún sentido, ¿verdad?, de que sí exista la regulación de prestar servicios, pero que el Estado no tenga la obligatoriedad de hacerlo. Y nosotros ya identificamos que a través de la Constitución Política pues establece justamente de que el Estado tiene la obligación, ¿verdad?, de prestarnos los servicios públicos en igualdad de condiciones y de la mejor calidad posible, ¿verdad? Es decir, acá, a manera de resumen, ¿verdad?, el Estado pues tiene un reto grande, ¿verdad?, en seguir pues prácticamente efectivizando lo que establece nuestra Constitución Política, porque aquí no hay que inventar nada, ¿verdad? Ya en nuestra Constitución está todo. Si realmente todo se cumpliera como lo establece nuestra Constitución, ya que es considerada una de las mejores constituciones en su estructura a nivel de Latinoamérica, entonces de verdad no estaríamos ante los retos, ¿verdad?, que se encuentran actualmente de mejorar mucho lo que es la prestación de los servicios públicos, ya que si vemos existe mucha deficiencia en la prestación de servicios de salud, por ejemplo, solo por mencionar alguno, ¿verdad? A nivel aquí de Guatemala, pues solo tenemos 2 hospitales públicos, ¿verdad?, que es el San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt. Y hablemos de que muchos de los servicios que ahí se prestan solo son acá y mucha de la gente del interior se encuentra en la obligación de venir acá, porque algunos departamentos cuentan con hospitales públicos, pero son muy deficientes, son muy pocos los servicios que se prestan. Entonces, sí, hay mucho trabajo que realizar por parte del Estado, ¿verdad? Ahora veamos, yo les dejo acá una serie de 5 preguntas. La primera es el servicio público es una actividad técnica directa o indirecta de la administración pública activa o autorizada a los particulares que han sido creada y controlada para asegurar la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general. La siguiente es, cite los elementos de los servicios públicos. Luego, ¿cuál es la clasificación de los servicios públicos según su importancia? La siguiente, ¿en qué consiste el carácter de generalidad? Y luego, ¿en qué consiste el carácter de obligatoriedad? Entonces, acá les dejo pues estas preguntitas para que ustedes las puedan responder, ¿verdad? Y les ayude como a realizar un repaso en torno a la temática de los servicios públicos. Y bueno, pues de mi parte pues ha sido todo. Muchas gracias a los que estuvieron presentes en la sesión del día de hoy y les deseo un feliz fin de semana. Muchas bendiciones para todos.